Bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito. ¿Qué es Espinosa Libertad? ¿Y qué hacemos en Espinosa Libertad? Espinosa Libertad es este programa de televisión que pueden ver en Telesucesos en Quito y también pueden verlo para todo el mundo, desde la mitad del mundo para todo el mundo en YouTube y en las redes. Y Espinosa Libertad es un programa que hago yo, Luis Espinosa Godet. Hola, encantado, bienvenidos, aquí están en su casa, para intentar hablar de economía y todo lo demás. Digo economía y todo lo demás porque no creo que la economía se deba restringir a solo un ámbito de la realidad, sino que queremos hablar. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué lo he llamado Espinosa Libertad? En primer lugar, lo obvio, porque yo soy Luis Espinosa Godet y ya decía el adagio latino que estaba en Plauto que nomen est omen, esto es, el nombre es el hombre, en el nombre está el destino del hombre. Y yo me llamo Espinosa, Luis Espinosa Godet. Espinosa Godet y la Espinosa y la libertad, y eso me hace ser espinoso, con ese múltiple significado de la palabra, complicado, incómodo, pero también realista. Y la libertad, queridos amigos, es espinosa. La libertad no solo es maravillosa porque nos lleva a la mejor potenciación de lo que somos cada uno de nosotros, porque nos lleva al desenvolvimiento de nuestro ser en nuestras mejores facultades. La libertad no solo es maravillosa, también es espinosa, también es complicada, porque la libertad tiene otra cara de la moneda, inseparable, ineludible, que es la responsabilidad. Y la libertad nos enfrenta a nosotros mismos, nos enfrenta a nuestros actos, nos enfrenta a lo que hacemos o queremos hacer. Y eso es Espinosa Libertad. Este programa en el que voy a intentar pasármelo bien y hacérselo pasar bien a ustedes, intentando también ser didáctico, intentando también aprender de economía. Aprender de economía, no se lo engaño, desde un punto de vista liberal. Aprender de economía tomando mucho de la Escuela Austríaca de Economía a la que yo orgullosamente intento pertenecer y humildemente por ahora no hacer apenas ningún aporte, pero ojalá algún día lo pueda lograr. Así que eso es Espinosa Libertad, es este programa de televisión en el que intentamos explicar lo difícil de la libertad y lo maravillosa que es, intentar hablar de economía de una manera al menos entretenida. Porque yo no creo, como dicen muchos, que cuando uno se tiene que poner a hablar de economía, se tiene que poner con un terno muy serio y decir, porque teniendo en cuenta que la subida del PIB en el último trimestre ha sido de... Yo no me puse a estudiar economía por eso. Yo me puse a estudiar economía y es lo que intento o quiero transmitirles a ustedes por el afán de entender la sociedad en la que vivo. Y la economía es una herramienta poderosísima. Por eso digo que no solo economía, porque no es la única. También está la política, pero también está la filosofía, también está la historia. Y de todo eso vamos a intentar hablar. Pero vamos a hablar sobre todo de economía, que es el tema de este programa, Espinosa Libertad. Bienvenidos, queridos amigos. Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad. Y ahora vamos a hablar en esta primera sesión de lo más imprescindible. Ok, ¿qué es la economía? ¿Qué es la economía? Claro, parece fácil. ¿Qué es la economía? Tú que eres economista, ve diciéndome qué es la economía. ¿Tienen un ratito? ¿Tienen unos 15 minutos? Porque esto va a dar de largo. En primer lugar, no es una cuestión fácil. Si tú preguntas a un economista te puede dar una definición de economía y si tú preguntas a otro economista te puede dar otra definición de economía. Definiciones de economía tenemos decenas, cientos probablemente. Y es una cuestión bastante espinosa, bastante complicada. Porque tenemos muchísimas definiciones de qué es la economía. En primer lugar, voy a centrar un poco el tema. Economía es... La economía tiene dos significados, uno que podemos llamar economía y otro que podemos llamar economología o la ciencia de la economía, ya discutiremos en ciencia. Y si algún día me reconocen algo, creo que la palabra economología tiene mi patente, así que ojalá me paguen royalties por eso, aunque no creo en los derechos de royalties, pero bueno, ¿qué quiere decir? Una cosa es la economía, esa acción del intercambio y la producción en la elección de qué producir y cómo producir, que se produce en el desarrollo social de todas las sociedades del mundo de manera natural y espontánea diariamente, y que produce el crecimiento económico y el desarrollo de las sociedades. ¿Eso
¿qué hace usted todas las mañanas cuando se levanta y elige ir a trabajar o no ir a trabajar? Eso ya es economía. Y cuando usted se monta en el bus y le paga al busero, ya tiene una transacción económica. Y cuando compra el cafecito de la mañana, ya está generando bienes o servicios para el desarrollo de la economía. Todo ese desarrollo social es la economía. Y ese desarrollo social del intercambio se produce de manera natural. Luego, usted hace economía. Como decía Kellen Molière, hacía economía sin saberlo. Todos hacemos economía a diario. Y otra cosa muy distinta es la economología o el estudio de la economía. Una cosa es la señora y usted que intercambia un café cada mañana y otra cosa muy distinta es el economista que desde lejos observa cómo se produce ese intercambio. Así que, primer punto, hay que distinguir la acción económica del estudio de la economía. Y ahora, ¿qué estudian los economistas? Bueno, es una cuestión tan complicada que uno de mis autores favoritos en economía, un gran austriaco, Israel Maria Kirchner, escribió un libro entero que se titula The Economic Point of View, y lo único que hacía en ese libro es estudiar y clasificar las distintas definiciones de economía. Y este libro, que era una tesis doctoral dirigida por Mises de hace más de 60 años, ya clasificaba 7 grandes definiciones de economía y dentro de esta decenas de subdefiniciones a las que se adhería cada uno. ¿Y por qué es tan compleja esta cuestión? Porque, claro, los economistas que estudiamos, hay algunos que dicen, los economistas son los que estudian el dinero, por empezar por una de las más fáciles. Creo que muchos podemos estar de acuerdo que eso no es cierto, porque la elección también es objeto de estudio de la economía. La economía estudia el bienestar. Ya. ¿Y eso exactamente qué quiere decir? Y cuando se produce un intercambio en el que no hay bienestar, ¿no es materia de estudio de la economía? Los economistas estudian la riqueza. Bueno, podemos estudiar la generación de riqueza, pero entonces ¿quiere decir que a los economistas no nos preocupa la pobreza? ¿O quiere decir que allá donde no hay riqueza no hay economía? Los economistas estudian la elección. Y cuando elijo con qué pareja quedarme, si elijo ser fiel o infiel a mi esposa o a mi pareja, ¿eso quiere decir que ya no soy economista? ¿O eso quiere decir que soy economista y que eso se estudia dentro del ámbito de la economía? Creo que tenemos que refinar un poco más. Así que lo fundamental es, no es fácil cuál es la definición de economía. Hay muchos economistas y cada uno de ellos da una definición. La definición más habitual que sea de economía, aquella que ustedes podrán encontrar probablemente en el libro de texto si lo abren, o probablemente en la Wikipedia, pero ojo, que es una definición y no es la única, y hay que ser muy honrado en decir que hay distintas complejidades en este tipo de definiciones, es aquella definición que dice: la economía es el estudio de la alocación de la producción de bienes y servicios para las necesidades de las personas. ¡Error! Todo en esa definición, que es la definición de Robbins, la que pueden encontrar en su libro de texto y la que probablemente puedan encontrar en la Wikipedia, es, en mi opinión, un tremendo error. Y creo que es muy importante empezar a hablar de esto. Porque si los economistas no estamos de acuerdo en cuál es la mera definición de economía y creemos que la definición de economía que utiliza otro economista es errónea, es muy probable que en la solución o en el desarrollo de las discusiones económicas no nos pongamos de acuerdo, porque no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en la mera definición. ¿Y por qué digo que esa definición de economía es un tremendo error? En primer lugar, porque esa definición de economía reduce la economía a un problema contable. Es decir, ellos dicen, cómo se colocan los bienes, los bienes y servicios para las necesidades humanas. En ninguno de estos hay libertad. Y la libertad es esencial para la actividad humana. Por eso estamos en Spinoza Libertad. ¿Qué quiero decir? Según esta definición de economía, los bienes y servicios ya están dados. Y eso es estrictamente falso. El mayor objeto de estudio de la economía es precisamente la producción de bienes y servicios. ¿Qué bienes y servicios? Los que a día de hoy producimos,
pero no sabemos los que produciremos en el futuro. Así que lo primero que tenemos que decir es que no es un mero problema contable de qué bienes y servicios. Los bienes y servicios, la creatividad humana, el ingenio humano en la producción de futuros bienes y servicios, de más bienes y servicios, es esencial para el desarrollo de la economía. Así que lo primero es, no son bienes y servicios que están dados, serán la eclosión de todos los bienes y servicios que puedan llegar a ser o que serán en el futuro. Y en segundo lugar, cuando dice la producción de los bienes y servicios para suplir las necesidades humanas. ¡Error! Tremendo error. Las necesidades humanas, los seres humanos tenemos unas mínimas necesidades, básicamente las que son imprescindibles para sobrevivir, que son 1500 calorías al día y un entorno a 30 grados. Eso es necesario, lo más necesario, lo que no tiene nombre, como decía el poeta. Pero eso no es lo que constituye al ser humano. Los seres humanos no solo hacemos lo necesario, los seres humanos hacemos sobre todo lo superfluo, lo que no es necesario, lo que elegimos hacer, lo que queremos hacer, lo que nos da la real gana hacer. Es decir, no es verdad que usted necesite tomarse ese café por la mañana, es que usted lo desea. No es verdad que usted necesite ese carro, es que usted lo anhela. No es verdad que usted necesite ese bolso, es que usted lo quiere. Lo que estoy intentando transmitir es que los seres humanos no somos autómatas, que tenemos necesidades y que simplemente las vamos a cumplir. Los seres humanos somos libres y tenemos deseos, y lo que consiste la economía es cómo conseguimos crear medios para alcanzar esos fines, esos deseos que nosotros mismos elegimos. Entonces, ¿cuál es el problema de la definición de Robinson de la economía? Primera, dice que los bienes y servicios ya están dados. Y segundo, dice que las necesidades también están dadas. Y lo único que tiene que hacer el economista es una especie de contable que va asignando para maximizar la producción de los bienes y servicios dados a las necesidades ya están asignadas. Nada de todo eso tiene que ver con la actividad real de lo que hacen las personas, con lo que realmente estudian los economistas y lo que es una economía próspera en libertad. Porque en esa definición de Robinson, y ahí está el gran problema, y es que en la definición ya está la trampa, el economista simplemente se dedica a distribuir los recursos. ¿Y dónde está la generación de los recursos? Y además, como dijimos anteriormente, el economista no hace la economía, el economista estudia la economía. Usted hace economía cada mañana que va a trabajar. La función del economista en la sociedad no es la que nos dicen de asignar los recursos. La economía no es la ciencia que asigna los recursos, porque eso es propio de una economía marxista, eso es propio del comunismo. Tenemos estos recursos y el Politburó, el gran economista jefe, señala dónde se asignan los recursos. Eso es propio de una economía estatista, pero no es propio de una economía capitalista, de una economía en la que la generación de los bienes y servicios depende de las empresas privadas que con su creatividad e innovación van creando nuevos bienes y servicios que antes no existían. Por tanto, no podemos alocarlos en el futuro porque no sabemos qué nuevos celulares, qué nuevas naves espaciales, qué nuevos alimentos habrá en el futuro, en ese Big Bang que es la producción social. Y las necesidades no están asignadas porque estamos hablando de deseos. Y los deseos también los generamos cada ser humano. Lo que usted desea hoy no es lo mismo que deseaba antes de ayer. Y no sabe ni usted, ni lo sé yo, ni nadie lo que usted deseará mañana. Porque ese es el proceso económico, el proceso de eclosión social en el que se van generando. Entonces, ¿cuál es el problema de no ponernos de acuerdo en la definición de economía los distintos economistas? El problema es fundamental, porque en definiciones de economía como la que nos dan los libros de texto, ya está metido el virus del socialismo, ya está vendida la idea de que la función del economista es la planificación social, y eso no es verdad. Oiga, entonces, según usted, ¿cuál es la función del economista? Ah, amigo. Dice el maestro Huerta de Soto que los economistas somos filósofos sociales. Y la función del economista en ese caso es simplemente
explicar a la sociedad lo que probablemente funcione y lo que probablemente no funcione. Es simplemente entender el comportamiento de nuestros semejantes. Y una vez que entendemos el funcionamiento de la economía y que podemos cumplir una cierta función social de intentar explicar a nuestros semejantes lo que ellos mismos hacen, cómo funciona, a lo mejor, si tenemos suerte, podremos ser útiles en algún tipo de empresa o a lo mejor algunos pocos, no la gran mayoría, podrán ser útiles en programas del gobierno. Pero en realidad las empresas funcionan sin tener economistas al cargo. La inmensa mayor parte de los empresarios no necesitan de un economista que les diga cómo tienen que alocar los recursos, porque el propio funcionamiento de la economía ya genera la empresarialidad y la función empresarial innata a todos los seres humanos, que les permite hacer todo este cálculo económico sin necesidad de que venga ningún economista con ínfulas de sabiondo, con aires de que lo sabe todo, para indicarle a los demás lo que deberían hacer. Ok. Llevas más de 13 minutos hablando y todavía no nos has dicho, querido Luis, bueno, no sé cuántos me dirán querido Luis, ¿qué es la economía? Bueno, yo creo que la economía es bastante difícil de definir. Yo creo que la economía, y me adhiero en esto a Mises, y me adhiero por tanto a la escuela austriaca, yo creo que la economía es la ciencia que estudia la acción humana, en la toma de decisiones, y ahí estoy añadiendo algo más, en la toma de decisiones y en los procesos productivos para satisfacer los deseos humanos. ¿Qué quiero decir con que la economía estudia la acción humana? El centro de la actividad económica son las personas. Y cuando ustedes vean a algunos economistas que se dedican a hablar horas y horas de gráficos, de números, de fórmulas, y nunca les habla de personas, han perdido completamente el foco. El centro de la economía son las personas. Las que hacen la economía son los seres humanos. Y la economía se hace por y para los seres humanos. Porque el objeto de producir, el objeto de esta primera parte, que son los bienes y servicios que se producen, lo hacen personas. ¿Y para qué lo hacen personas? Para que otras personas puedan satisfacer sus anhelos, deseos, querencias, lo que quieran. Así que nunca perdamos el foco. La economía trata de personas. Y si decimos ¿qué estudia la economía estudia personas en acción. La economía estudia la acción humana, aquello que hacen personas. ¿Todo lo que hacen las personas lo estudia la economía? Bueno, eso diría Mises y diría que eso sería la praxeología. Bueno, yo digo, estudia lo que hacen las personas, sobre todo en los ámbitos de decisión. Y ya hablaremos en próximos capítulos de Spinoza Libertad por qué es tan importante la elección o qué es la elección humana. Pero estudia a las personas cuando actúan en la elección y también en la producción de bienes y servicios para poder satisfacer sus deseos. Fíjense qué definición mucho más humana, mucho más bonita, mucho más cercana, mucho más real, mucho más bonita de estudiar. Es lo que cualquiera quiere intentar entender por qué actúan las personas. Cualquiera puede intentar entender por qué unos países son ricos y otros países son pobres, por qué unas sociedades prosperan y otras sociedades no prosperan, por qué el agua es más barata que los diamantes si el agua es imprescindible para la vida, por qué hay más gente. ¿Por qué los servicios públicos tienden a funcionar peor que los servicios de la empresa privada? ¿Por qué unas sociedades conviven de manera más armoniosa y otras generan más conflicto dentro de la sociedad? ¿Y por qué unas sociedades son más innovadoras que otras sociedades? ¿Por qué unas empresas ganan más dinero que otras empresas? ¿Por qué unas empresas suben más el precio y otras tienden a bajar el precio? Todo eso que está relacionado con la prosperidad es lo que estudiamos los economistas y todo lo que está relacionado con las personas. ¿No les parece apasionante estudiar economía? ¿No están entusiasmados de querer saber más de economía? Yo sí, y por eso en próximos capítulos de Spinoza Libertad seguiremos hablando de economía, la ciencia de la acción humana. ¡Qué maravilloso! Queridos amigos de Spinoza Libertad, ya hemos dicho que la economía es la ciencia de la acción humana y creo que alguien que quiere ser un buen economista tiene que intentar entender todos los aspectos de los seres humanos. Y una de las cosas más bellas que hacemos los seres humanos es el arte.
Y dentro de todos los artes, uno de los más bonitos que yo puedo compartir con ustedes en estas circunstancias y el que a mí más me llena es la poesía. Así que cada día en Espinosa Libertad leemos un poema. Y hoy vamos a leer uno maravilloso, de Walt Whitman, que es un grandísimo poeta norteamericano. Uno de mis poetas favoritos con este poema, que en realidad todo el libro es un gran poema, que es Hojas de hierba. Y su inicio se lo voy a compartir. Escuchen qué preciosidad, queridos televidentes. Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso convido a mi alma, y me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire, nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad, y con salud perfecta, comienzo, y no espero cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás, me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidarme de riesgos, naturaleza sin freno con elemental energía. Creo en ti, mi alma, el otro que soy no se rebajará ante ti, y tú no te rebajarás ante él. Tiéndete en el pasto conmigo, desembaraza tu garganta, no son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni discursos, ni aun lo de los mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de estío, cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente, y abriste mi camisa sobre el pecho, y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo, y te estiraste hasta tocarme la barba, y luego hasta tocarme los pies. Velozmente se irguieron y me rodearon el conocimiento y la paz que trascienden todas las discusiones de la tierra, y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía, y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío, y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y mis amantes, y que el sostén de la creación es el amor, y que son innumerables las hojas rígidas o que se curvan en los campos, y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas, y las mohosas costras del seto, las piedras hacinadas, el sauco, la candelaria y la cizaña. Soy el poeta del cuerpo, y soy el poeta del alma. Los goces del cielo están conmigo, y los tormentos del infierno están conmigo. Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser, los últimos los traduzco en un nuevo idioma. Soy el poeta de la mujer, no menos que el poeta del hombre, y digo que es tan grande ser mujer como ser hombre, y digo que nada es mayor que ser la madre de los hombres. Entono el canto de la exaltación o de la soberbia, y ya estamos hartos de plegarias y zalanderías. Muestro que el tamaño no es más que el crecimiento. ¿Has dejado atrás a los otros? ¿Eres el presidente? Es una bagatela. Cada uno de los otros te alcanzará y seguirá adelante. Soy el que camina con la tierra y creciente noche. Llamo a la tierra y al mar que abraza la noche. Abrázame, noche de senos desnudos. Abrázame, noche magnética y fecunda. Noche de los vientos del sur. Noche de las estrellas grandes y escasas. Noche serena que me llama. Loca y desnuda, noche de estío. Sonríe, tierra voluptuosa de fresco aliento, tierra de los árboles dormidos y húmedos, tierra del sol que ya se ha ido, tierra de las montañas de cumbre nebulosa, tierra del cristalino fluir de la luna llena, apenas tocada de azul, tierra del brillo y de la sombra manchando la corriente del río, tierra del gris límpido de las nubes que resplandecen y se aclaran para que yo no las vea, tierra yacente y extendida, rica tierra de azahares, sonríe porque llega tu amante. Pródiga me has dado tu amor, te doy pues mi amor, mi apasionado amor indecible. Walt Whitman, un cosmos, de Manhattan el hijo, turbulento, carnal, sexual, comiendo, bebiendo, engendrando, ni sentimental, ni sintiéndose superior a otros hombres y mujeres, ni alejado de ellos, ni menos modesto que inmodesto. Arrancad los cerrojos de las puertas, arrancad las puertas de los goznes. El que degrada a otro me degrada, y todo lo que se dice y se hace vuelve a mí al fin. A través de mí surge la voluntad creadora, a través de mí el torrente y el índice. Digo el primordial santo y seña, hago el signo de la democracia. Por Dios, no aceptaré nada que no sea ofrecido a los demás en iguales condiciones.